y en el Pulso Urbano vamos a hablar de números. Así es, los números. Numerología. ¿Cómo marcan los números nuestra vida, no? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Y con nosotros, para charlar sobre ese tema, hoy nos visita Nancy Alejandra del Castillo, que es numeróloga. Primero vamos a preguntarle, ¿no? ¿Cómo es la actividad del numerólogo? Sí, ¿Qué es lo que totalmente. hace, en definitiva, ¿no? Así que les damos la bienvenida. Nancy, ¿cómo Nancy, te va? ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días. estás? ¿Todo Un bien? placer. Sí, Bueno, gracias muchas por la gracias por invitación. venir. Gracias por venir. Bueno, Contanos un poco. exactamente, ¿qué es lo que hace un numerólogo, una numeróloga en este caso? En este caso hacemos estudios a nivel general, mundial y también individual con el ser humano a través de las fechas de nacimiento. Muy poco con las horas, porque nos basamos en el día que nace la persona, en el mes y en el año. Y eso que influye a nivel espiritual, el día, a nivel mental, el mes, y a nivel físico, el año. Y luego se hace una sumatoria y se determina, por ejemplo, qué misión venimos nosotros a cumplir acá en este planeta. Entonces, a través de eso, pues empiezan los estudios. Cómo, por ejemplo, o qué podría hablar la numerología, de una determinada persona a una fecha. Cómo está influenciado a nivel espiritual, qué tanta fortaleza tiene esa persona a nivel espiritual, si es más mental, física o espiritual. Entonces depende cómo estén los números allí. Hacemos una sumatoria, como lo dije anteriormente, y luego determinamos qué es lo que la persona va a cumplir, qué funciones. Muchas veces nos damos cuenta que las personas, por ejemplo, van a definir algo para estudiar y cambian en el camino las carreras. Por eso tiene que ver porque no tuvieron una buena escogencia, porque realmente no tienen esa misión bien pautada en su vida. Claro. Nancy, ¿cómo nace? Vos no sos de aquí, obviamente, por el tono Soy de voz. santiagueña. ¿Sos santiagueña? Sí, pero no parece. tu tono es... Pero vivo en Venezuela hace 26 años. Por ahí viene. Parecía. Claro. ¿Y cómo nació en vos esto? Pues mira, yo estudié obviamente otras carreras y luego siempre estuve en una búsqueda. El ser humano cuando viene con una misión, por ejemplo, a nivel espiritual está en una búsqueda. Podemos entrar en el catolicismo o en otras prácticas, pero luego algo nos lleva a que debemos estar buscando, indagando. Y bueno, a raíz de eso, pues yo comencé con la numerología, con la astrología, con el tarot, con el feng shui. O sea, hago una variedad, pero me gusta y me inclino más hacia la numerología porque lo veo que los números son exactos. Claro. Entonces, a raíz de eso, pues, comencé a estudiar en escuela. Visito otros países donde hay encuentros internacionales de astrología, de numerología sobre todo. Y pues a raíz de eso, hago consultas, obviamente, a nivel numerológico. ¿Los números y la astrología está todo relacionado? Se puede relacionar, todo se puede relacionar, porque hay cartas que tienen ya están con astrología, con numerología y obviamente el tarot, pero depende realmente de la canalización que tiene la persona para determinar con todo eso o darle una respuesta a las personas que van buscando una consulta, por ejemplo. ¿Se predice el futuro, digamos, de alguna manera con esta, digo, tanto astrología como numerología y demás? Sí. ¿Se predice el futuro? Se predice. Repito. ¿O uno se predispone a lo que uno le recibe como...? No, porque los números están escritos y muchas veces nosotros no sabemos realmente qué tenemos allí. Todo es energía. Entonces, repito, para mí más que todo es un arte, porque depende cómo yo visualice esos números, los conocimientos que tengo obviamente debo aplicar, porque eso es a base de estudios, no es algo que me viene a mí como que de otras energías, no. Depende del conocimiento y cómo yo haga ese estudio, pues yo voy a determinar qué recomendaciones, porque todo es una tendencia, ¿okay? No es algo que yo te diga que va a suceder exactamente. Como es una tendencia, depende de cómo se mueva esa energía en esos días que la persona está tomando, más que todo, esas recomendaciones. Bien. Porque todo depende también de nuestra cabeza. Claro. Porque si hay personas que se niegan o no creen, pues obviamente no hay una manera de que eso, quizás sí lo ven y allí dicen, como Santo Tomás, ve para creer. Y de acuerdo a eso, pues
pueden abrir un poquito ese canal a nivel energético mental para que eso vaya sucediendo. No, todo depende de uno también, ¿no? Sí, Eso no. también. Por eso repito, la numerología, los números están escritos, los números hablan. Claro. Bien, y por ejemplo, hoy nos decías antes de empezar el programa que el día de hoy fluye con la energía del número 9. ¿Cada día tiene su número? ¿Cómo es esto? Cada día tiene su número. Por ejemplo, si yo voy a hablar del año 2020, sí, 2020, porque yo me iba al 22 ya, yo lo analizo como número 22. ¿Por qué no lo degrado para 4? Porque vamos a vibrar con una energía muy baja, por ejemplo, a nivel mundial. Y si hablo de Argentina, para mí Argentina vibra con el número 44. Son los números maestros. Y los números maestros no los debemos degradar, bajar, a menos que sean niños. ¿Qué significa vibrar con un número? Que la energía está abierta. Y de acuerdo a cómo nosotros sepamos llevar eso, vamos a tener esa energía. Por ejemplo, el número 22 habla de muchas cosas positivas, obviamente, pero tiene su negativo. Ajá. Entonces, si lo unimos con Argentina, o luego podría hablar de Santiago del Estero, ¿okay? Es un número que va a haber grandes cambios para Argentina y a nivel mundial, porque es un número que vibra en todo el mundo, en todo este planeta Tierra. Y ese número, ese 22, está hablando de que hay momentos donde debemos hacer cambios, pero cambios para bien. Y la única manera de que cambiemos, por ejemplo, o lo que está en el tapete ahora con el número 22, es que si realmente hemos aprendido de lo que hemos vivido anteriormente o de nuestro pasado, para que podamos tener ese crecimiento o esa estabilidad que estamos buscando, porque todos estamos buscando algo. Sí, sí. Por ejemplo, Argentina es muy sentimental, los argentinos somos muy sentimentales. Entonces debemos ir más a lo mental, para que podamos visualizar y realmente determinar qué es lo que estamos buscando. ¿Qué cambio queremos hacer? Pero todo depende de cada individuo. Claro. Por ejemplo, digo, por allá Joaquín me ponía la fecha, por ejemplo, de nuestra empresa. Claro. Que nació, o sea, la fecha de nacimiento de la empresa fue el 21 de septiembre del 99. Bueno, por ejemplo, ¿se puede decir más o menos qué se ve de nuestra empresa? ¿Cómo se ve este año para nuestra empresa? Sí, está hablando del número 4. El número 4, repito, si lo llevo del 22, da 4. Ajá. Y si lo unimos, entonces tendríamos allí un 4 de ustedes más el otro 4, son 44. El 4 está hablando de las aperturas que deben tener, del crecimiento, de que es un momento donde hagan cambios, o hay un principio y un final. Pero todo debe ser bien organizado, bien trabajado, o más, porque yo no tengo por qué decir que no está organizado, ¿verdad? Claro, claro. Pero debe tener un crecimiento hacia algo más grande. O sea, es un año donde algo está abierto y eso se debe buscar para crecer. Pero ¿qué se debe trabajar allí? Sobre todo, la fortaleza que les va a dar a ustedes en esta empresa es trabajar más que todo, yo diría que lo más humano, que creo que lo están haciendo, porque tengo poquitos días que lo estoy viendo el programa, no tengo mucho tiempo, pero y las aperturas. Van a tener campos y tienen campos bien abiertos para esto. No estoy hablando solo de este año, sino de los números que usted me acaba de decir, sí, el claro. 21. Allí le está diciendo por el número 21 que hay todo se hace a base de sacrificio. Y creo que esta empresa se ha aportado mucho y sobre todo hay mucha creatividad y de eso se deben valer, de la creatividad que tienen las personas que están trabajando acá para que todo lo que ustedes hagan, ustedes dos o todos los otros que tengan programas, salgan al aire como debe ser y que tengan más crecimiento, no solamente aquí en Santiago del Estero, sino a nivel nacional y quien dice a nivel internacional también. Claro. Mira, qué bien. Este es un año, digamos, en el que... Aprovechemos claro, este hay que año, aprovechar, vamos. digo. Deben hacer muchos cambios, ¿ok? Muchos cambios, podría ser en todas las áreas, ¿ok? Pero sí está hablando de que tienen que tener innovación, ¿ok? Para que puedan seguir. Deben hacer cambios y están realmente en un momento de crecimiento y van a seguir creciendo porque cada año tiene un número, la empresa va a vibrar con un número diferente cada año. Y todo también depende del que está arriba,
para que todo lo demás funcione perfectamente. Porque a veces los que estamos abajo o los que están abajo creen que van a ser funcional de arriba y no lo veo así. Porque el de arriba también tiene mucho que ver. Sí, porque acá obviamente debe haber varias, no es una sola. Entonces, de acuerdo a eso, hay que llegar a acuerdos para que haya un principio y un fin. Y eso está hablando de apertura, darle más oportunidad a lo económico, al crecimiento. Y por otras áreas, digamos, está hablando también de las relaciones, más que todo personales, que es lo que este año es una recomendación. Deberíamos dejar como un poquito de no ocuparnos tanto, porque yo no hablo de preocupación, no ocuparnos tanto de las relaciones, sino de lo económico, ya sea de los estudios, del trabajo y todo lo que tiene que ver con el área de crecimiento a nivel personal y económico. Muy bien. Ese es el consejo para todos, digamos. Este año, sí, a nivel general es eso. Y, repito, el 22 nos está marcando una pauta muy importante. Y eso que es ver, revisar, hacer una introspección para realmente determinar qué nos hace falta. Porque a veces nos quejamos mucho. Y las respuestas las podemos tener nosotros mismos. Y yo estoy segura que cada una de las personas, por ejemplo, de los santiagueños, la tenemos nosotros. Pero no debemos ser tan conformistas, sino buscar a nivel de la masa o del santiagueño en general qué nos lleva a nosotros estar en esa posición, por ejemplo. No estoy diciendo que estemos mal, porque cada uno depende qué es lo que está buscando, qué quiere, hacia dónde quiere llegar. Y para mí es muy importante estas metas que, pues, como estamos todavía en el año, en el comienzo del año, en el primer mes del año, hacernos como un análisis. ¿Qué queremos? Y eso está hablando de que debemos escribir. Todo lo que queremos hacer, escribir. Porque va a haber momentos que vamos a olvidarnos de algunas cosas. Y que a veces podrían ser luego tarde para comenzar. Bien, perfecto. Por ahí hay personas que dicen, bueno, mi número de la suerte es este, el otro. ¿Eso se debe a algo? Por ejemplo, me gusta tal número. Seguramente está vibrando con ese número. Bien. Porque, ¿cuál es el análisis que se hace? El nombre, a nivel general, vamos a hablar como una carta astrológica. Tengo que tener la fecha de nacimiento de la persona completa y el nombre y el apellido completo. Eso es lo más importante. Y de acuerdo a eso se hace una carta numerológica. Y seguramente el número de teléfono suyo o el suyo siempre va a estar con ese número que va a marcar. El número de su casa, el número del pasaporte, el número del DNI, todo vibra. Y el que me diga que no, pues yo quiero una prueba. Porque eso vibra. Sí, son números. Por eso digo que es energía, los números vibran, pero de acuerdo a nosotros vamos a tener. Por eso digo, hablo de una tendencia. Esa es mi práctica. Claro. No estoy pidiendo que todo el mundo crea en eso y que todos los días estemos pendientes de los números, porque hay mucha gente que juega la lotería, pero tiene numeritos ya como determinados, porque el día que nació, el día que de la abuela, etcétera. Entonces, esos son números que nos ayudan a nosotros a tener esa energía. Por eso hay personas que dicen, yo saco la lotería todos los días. Bueno, porque es esa energía. Quizás tenga por allí un número que habla de los juegos de la lotería, por ejemplo, que podría ser el número 5, por ejemplo, sin hablar de los demás. Bien, ¿Vos jugaste la lotería en un momento? Digo, wow. Una chance tremenda, claro. Claro que jugué y saqué bastante. Mira, bueno, vamos a preguntarle entonces qué número jugamos hoy, ¿no? Salimos de aquí y nos vamos a claro. Sí. Bien. Bueno, por ahí la gente también quiere consultar algo, ¿no? Con respecto a los números. En una de esas estaría bueno. ¿Y cómo vos estás aquí en Santiago? Yo estoy de paso. De paso, nada más. Solo vine y bueno, pues... ¿No estás trabajando aquí, digo? ¿Estás de vacaciones o...? No, vine realmente por temas más personales. Ajá. Y pues me voy luego, Dios mediante, espero regresar en febrero como para estabilizarme nuevamente acá. Todo depende, porque todos sabemos lo que se está viviendo en Venezuela, pero todo depende de lo que... hacia dónde esté enfocada yo y qué visión tenga de lo que pueda ocurrir en Venezuela, en Argentina, etcétera. Pero por tema de consultas y demás, la gente te puede encontrar en alguna red social para hacerte... Tengo mis redes sociales. Ok, por ejemplo, yo lo que voy a dar es el WhatsApp que tengo ahorita. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una apertura
haciendo una renovación completamente y la estoy iniciando acá en Argentina, por lo que dije anteriormente, que pienso venir a estabilizarme nuevamente acá. Mi número de teléfono lo voy a dar al que tengo WhatsApp, que es el de Venezuela, 0058 414 016 1528. Bien. Perfecto. Repito, 0058 414 016 1528. Bien. Muy bien, Muy perfecto. Bien. ¿Te dice algo de tu número de teléfono también por las dudas, digo? Mi número de teléfono Ajá. siempre está hablando, por eso no lo cambio. Ah, No, bien. realmente bien. sí tengo números acá también, pero Ajá. el WhatsApp, ese es a todos los países donde voy, es ese. Ajá. Y realmente allí es donde se pueden comunicar. Y en las redes, pues obviamente eso es a través de mi WhatsApp. Tengo un link donde se van a conectar con todas las redes, ya sea Twitter, Instagram, Facebook, etcétera. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, Nancy, un gusto, gracias por visitarnos, sí, bueno, y si te ubicas aquí en Santiago, tu actividad se desarrolla aquí, bueno, te vamos a tener seguramente. Te Yo vamos a mediante, invitar. bueno, estoy a la orden, claro que todo esto depende de estos días para poder definir realmente qué fecha puedo regresar para estabilizar. Pero estoy en eso, Bueno. realmente. Entonces, yo les agradezco muchísimo, les deseo muchísimo éxito con Muchas su gracias. programa, Muchas con gracias. todo el canal, con toda la empresa, que me parece fabuloso porque los medios de comunicación son muy importantes. ¿Ok? Y pues deseándoles éxito en este año 22, que es un año que vibra con muchas energías positivas. Bueno, y hay varias recomendaciones, pues, y entiendo que el tiempo, tanto de radio como de televisión, es cortico. Y en otro momento, pues, se podría ampliar más. Bueno. Con respecto a eso no tengo ningún problema y yo estoy bien agradecida. Y para mí es un buen comienzo. Y deseando lo mejor para mi provincia, que nunca me olvido de mis raíces. Está bien. Muy bien. Y pues agradecida con toda la gente y obviamente con ustedes. Y es un placer para mí conocerlos así personalmente. Bueno, gracias. Y les deseo lo mejor de los éxitos. Muchísimas Muchas gracias, gracias Nancy, igualmente, Que Nancy. Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. Nancy Alejandra del Castillo con nosotros, numeróloga, sí, Sí. nos habló acerca de esto, el mensaje también que nos traen los números, ¿no? Totalmente, en qué nuestras importante. vidas. Sí, el sí. día que nacimos, el año, el Exactamente, mes. sí, sí. Muy Bueno, importante. Algo, bueno, en particular habló también de Express. De obviamente. Express también, por Sí, supuesto. sí, qué bueno. Un año de innovación, entonces. Exactamente, así que a ponernos pilas, a darle, entonces, a aprovechar este año.